Hola a todos. Hoy os quiero hablar de esta edición de la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Soy Carlos, bienvenidos a Editar y Traducir. De la part d'Angèle. Bueno, antes de entrar en materia con la edición en Abona, vamos a ponernos un poco en antecedentes de la publicación original de esta novela, del Conde de Montecristo, que, bueno, sabéis que es una obra de Alejandro Dumas padre, que os muestro su retrato, esto es un daguerrotipo, pero también con la colaboración de un escritor 10 años más joven, llamado Auguste Maquet, que también os muestro su retrato. No voy a entrar en los detalles de la colaboración entre ambos, pero el acuerdo era que solamente apareciera el nombre de Alejandro Dumas. Bueno, la novela se publicó de manera serializada en un diario llamado Le Journal de Debat, y os muestro una página de ese diario en el número correspondiente al 28 de agosto de 1844, que fue cuando se publicó. Apenas se puede leer, pero observaréis que hay una parte, la parte inferior de la primera página del diario, está separada de las noticias de actualidad, y era lo que se conocía como el folletín, o folletón en francés, pero el feuilleton en francés, pero en español le diríamos el folletín. Y era una sección del diario donde, en lugar de noticias de actualidad, normalmente se publicaban pues novelas o relatos o poesías, textos literarios, contenidos que no eran de actualidad. Y aquí se publicó nuestra novela. Y entonces os voy a enseñar un zoom de esa primera página en el texto de arranque de la novela, que es perfectamente conocido. Marseille, l'arrivée, le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Gloire signala de trois mois le pharaon. La novela se siguió publicando en entregas consecutivas. Yo os voy a mostrar un pequeño trabajo que he hecho y metiéndome en la web de la Biblioteca Nacional de Francia, que se llama Gallica, donde están los números de Le Journal de Debat digitalizados. Y entonces he podido hacer este calendario de publicaciones de la novela en ese diario. Entonces aquí podéis ver que se extendió desde el 28 de agosto de 1844 hasta el 15 de enero de 1846, que no se publicaba todos los meses, que a veces se publicaba a diario, pero no siempre, que básicamente yo veo que sobre todo la tercera parte se inicia en junio de 1845 y termina ya en 1846, ahí aumenta el número de entregas, y en total suman 140 entregas. O sea que si hoy hiciéramos un club de lectura y dijéramos, bueno, vamos a leer esta novela como la leyeron los lectores franceses y belgas en el siglo XIX. Vamos a leerlas usando las mismas entregas, pero lo compactáramos, digamos, lo hiciéramos todos los días. Bueno, nos llevaría aproximadamente unos 5 meses leer las 140 entregas, para que os hagáis una idea. Bueno, y finalmente esto termina, como he dicho, el 15 de enero de 1846, y os muestro, simplemente por curiosidad
arqueológica, si se quiere, os muestro cómo quedó el final de la novela en esas publicaciones de él de Journal de Débat. Y aquí está, veis al final la famosa frase «attendre et espérer», que se traduce normalmente como esperar y confiar. Bueno, se traduce así, no. Literalmente es esperar y confiar, pero la mayoría de las traducciones al español lo invierten en confiar y esperar, salvo la de Acal, debo decirlo, como anécdota. Y ahora damos un salto hasta el año 2017, cuando el entonces director de la editorial Navona, llamado Pere Sureda, bueno, dio la buena nueva al mundo de que la editorial Navona por fin había sacado, en fin, una edición, la única completa, definitiva, de la novela, y eso estuvo acompañado con la trompetería habitual de las editoriales, al menos de algunas editoriales españolas, con fajitas promocionales, con testimonios de autores famosos, Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte y tal, y una entrevista que le hicieron a Pere Sureda en el diario La Vanguardia, y que me parece interesante que la traigamos. Os muestro aquí la entrevista completa, pero bueno, como seguramente no se lea con comodidad, voy a mostraros también dos pasajes. El arranque de la entrevista, donde ya Pere Sureda declara que hasta el momento de la publicación de la edición de Navona, pues la novela en español quedaba en manos de malas traducciones o de libritos juveniles resumidos, y eso no podía durar ni un segundo más, o sea, tenía que venir Navona al rescate de la novela. Bueno, el Conde de Montecristo adolecía en español de una edición que cumpliera estos requisitos. Ninguna editorial se había preocupado por ella. La nuestra es la única completa y definitiva. Dantes ha resucitado. Solo hay 3 ediciones en Europa corregidas y puestas al día. La italiana de Einaudi, la francesa de Robert-Laffont y por fin esta de Navona. Bueno, entonces yo creo que lo primero que vamos a hacer es rebajar un poco este soufflé, porque no es exactamente así, ¿no? Realmente no es verdad que no existieran en español traducciones completas, que no fueran meras versiones para jóvenes, y no es verdad, y tampoco es verdad que esta edición sea la primera edición completa en español y mucho menos la definitiva. Y el resto del vídeo nos vamos a dedicar a aclarar eso. Pero hay una cosa que quiero comentar de entrada, ¿no? La editorial Navona no puso nada al día. O sea, esto de que somos una de las únicas 3 ediciones en Europa que ha puesto al día la novela en una versión definitiva y tal. No, este trabajo no lo hizo la editorial Navona, ese trabajo lo hicieron otros. Ese trabajo lo hizo efectivamente Robert-Laffont, a quien menciona, que fue el que un editor que publicó una edición crítica del Conde de Montecristo en el año 1993. Y os muestro esa edición, ese volumen que publicó la editorial de Robert-Laffont en su colección Bouquin. Y el trabajo estuvo a cargo de un especialista llamado Claude Chop, un gran especialista en Dumas, que básicamente lo que hizo fue una edición crítica del texto francés. Y ese texto es el que toma Navona como texto fuente para su traducción. Pero recordad que una edición es más que una traducción. Y la edición que publicó en su día Laffont y que se sigue publicando, que yo la tengo aquí en este volumen, un volumen bastante gordo, de 1000 y pico de páginas. ¿Cuántas tiene? Tiene casi 1500 páginas. Bueno, ese trabajo no solamente fue producir un texto crítico en francés, sino además una cantidad de paratextos impresionantes. O sea, si yo os muestro aquí, fijaos, lo que está entre estos dos papelitos es el propio texto de la novela. Pero todo lo que hay antes y todo lo que hay después son paratextos. Y básicamente estamos hablando aquí de un amplio estudio introductorio,
una nota editorial que justifica el trabajo que se ha hecho y finalmente una serie de diccionarios muy útiles, diccionarios o índices muy útiles de personajes, tanto personajes de ficción como personajes históricos que se mencionan en la novela, un índice de lugares. Más que un índice son diccionarios, porque dan pequeñas definiciones, pequeñas entradas para cada una de estas cosas. Luego, además, una bibliografía amplísima donde también presenta, digamos, las distintas ediciones que se han hecho en francés y en otras lenguas. O sea, una cosa tremenda. Entonces, ya digo, una edición es más que el texto en sí de la obra, tiene todos estos paratextos y aunque la edición de Navona se basa traduce el texto crítico de Claude Schopp, lo que no hace es incorporar los paratextos de esa edición. Ojalá. De hecho, esto viene simplemente, la de Navona, simplemente con unas notas. Por cierto, esta edición, aparte de esos paratextos que he comentado, tiene un aparato de notas impresionante que está siempre a pie de página para facilitar el lector, a diferencia de las de Navona que vienen al final. Y que pues, son mucho menos abundantes y mucho menos relevantes que las de la edición francesa de Claude Schopp, publicada por Buchan. Entonces, eso simplemente para rebajar un poco, ya digo, esa cosa de somos los únicos, y ponerse a la par de la edición francesa. O sea, tú lo que has hecho básicamente es traducir el texto de la edición francesa. Y ya está. Entonces, ¿qué más? Quiero decir otra cosa con respecto a este asunto de si la edición francesa, la edición crítica de Schopp, en la que se basa Navona, es realmente un activo y realmente permite declarar que tú tienes ahora la novela como no se ha conocido antes, la tienes en una versión completa y definitiva. Eso no es verdad. En el año 1981 ya teníamos un texto crítico también en francés de la novela, hecha por otro especialista llamado Gilbert Sigaud. Y la publicó nada más y nada menos que la editorial Gallimard en su prestigiosísima Bibliothèque de la Pléiade. La Biblioteca de la Pléiade, para los que no sepáis, es todo un monumento de la cultura francesa. En ella se publican las grandes obras de la literatura francesa, en ediciones muy cuidadas, tanto en lo textual como en lo material. Y ya digo que en 1981 Gilbert Sigaud publicó su edición crítica del Conde de Montecristo. En realidad no es peor ni mejor que la de Claude Schopp, publicada en 1993 y en la que se basa Navona. Son simplemente dos enfoques distintos, dos enfoques ecdóticos distintos en cuanto al tratamiento del texto original. Para Gilbert Sigaud, de Gallimard, el texto había que corregir erratas, el texto original de la novela había que corregir erratas, porque como consecuencia de su publicación serializada, bueno, pues no se había hecho tampoco un trabajo muy fino de revisión editorial en cuanto a esas cosas, en cuanto a errores y erratas. Pero que por otra parte las incongruencias en cuanto a fechas, incluso a veces en cuanto a hechos y en cuanto a personajes históricos, esas no debían tocarse, porque esa formaba parte de la historia textual y de la génesis creativa de la novela. Ese es el criterio de Gilbert Sigaud para esa edición de Gallimard. Mientras que el criterio de Claude Schopp, de esta edición, es mucho más intervencionista. Él dice, no, eso hay que arreglarlo. O sea, hay que hacer un trabajo no solamente de corrección de erratas, sino que hay que ir más allá. Hay que revisar toda la novela, ver si hay incongruencias entre las fechas, las edades de los personajes. Hay que mirar todo eso para que eso tenga coherencia, porque no la tuvo. Ya digo, en parte por la forma como se publicó serializada, porque había, y lo he mostrado antes, interrupciones en el ritmo de publicación, y seguramente a lo mejor los autores, que es tanto Dumas como Auguste Maquet,
bueno, pues a lo mejor perdían el hilo o lo que fuera. Y el criterio del editor Claude Chop es que todo eso había que arreglarlo. Puede que esté bien, puede que haya un tipo de lector o incluso un tipo de especialista que eso lo elogie y considere que sea necesario, pero hay discusión porque hay quien considera que eso es ir demasiado lejos. Y en la edición que he mostrado de Gallimard del año 1981, o en un texto muy parecido, se basaron las ediciones españolas muy anteriores a la de Navona, como son, vamos a empezar por la editorial Anaya, del año 1990, en 2 volúmenes, con traducción de Pólux Núñez y José Olguera. Esta edición trae una nota que dice que se basa, que es traducción directa integral del original en francés en su primera edición, publicada en el Journal de Débat de agosto de 1844, bueno, todo lo que hemos dicho. Yo no estoy muy seguro de que los traductores se fueran a los ejemplares del Journal de Débat, que en ese momento no estaban, estamos en el año 90, no estaban digitalizados, no pudieron tener el acceso fácil que yo he tenido. Tendrían que haberse ido a Francia, ¿no? A París, a la Biblioteca Nacional de Francia, a consultarlos. Yo no estoy muy seguro que hayan hecho eso, ¿eh? Yo creo que seguramente utilizaría una edición francesa decimonónica y basada en las publicaciones originales, pero ya en forma editada de libro, posiblemente la de la propia editorial Pétion, en 18 volúmenes, o sabrá Dios cuál, pero que en realidad no es un texto muy distinto del que pulió y limpió un poco Gilbert Sigaud para la edición de la Bibliothèque Pléiade. Entonces estamos hablando de un texto que es un texto sólido, o sea, es un texto sólido, no es un texto mutilado, ni esto como dice el hombre este de la editorial Navona. Esa edición, esa traducción de Anaya, con estos 2 traductores, se volvió a publicar posteriormente por la editorial Alianza. Es esta que tengo yo aquí, que os muestro. ¿Veis? En 2 volúmenes. Perdón, sí, esto hay que enseñarlo así, 2 volúmenes. Bueno, entonces básicamente es la misma traducción. Y luego, en un texto también muy similar, se basaría la edición de Akal, que salió por primera vez en el año 2010. Luego se volvió a publicar en el año 2016. Os muestro las imágenes. Estamos hablando de antes de la publicación de la primera edición de Navona en 2017. O sea que ya de entrada podemos decir que es absolutamente falso eso de que antes de la publicación de la edición de Navona teníamos versiones juveniles mutiladas de la novela y no teníamos ninguna completa ni ninguna fiable. Eso es falso. Y bueno, simplemente terminar esta parte diciendo que la de Akal se ha vuelto a publicar en el año 2026 en 2 volúmenes. Bueno, entonces llegamos así al momento en el cual quiero compartir con vosotros un fragmento de un vídeo que publicó Raquel en su canal de YouTube en marzo de 2021, y en el que hablaba de esa edición de Navona del año 2017. Y además, bueno, hacía un análisis muy crítico que yo creo que lo mejor es compartirlo con vosotros, y le he pedido permiso a Raquel para compartir esta parte de su vídeo. De todas maneras, el vídeo es muy interesante, es interesante verlo completo. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo y os animo a verlo porque digamos que es un vídeo de media hora, bastante más corto que este, pero donde Raquel entra también en cuestiones de análisis literario que son muy interesantes y que yo no voy a abordar en este vídeo. Entonces os recomiendo su visionado completo, y además os recomiendo el canal de Raquel. Es un canal muy bueno, es un canal que realmente estimula e inspira a leer, así que os lo recomiendo. Vamos a ver lo que dice Raquel en estos 3 minutos sobre la edición de Navona de 2017. Una de las cosas por las que yo no acabé de conectar con la lectura del Conde de Montecristo fue por la culpa de este libro. Todo esto que veis aquí, ahí, todos esos papelitos que veis ahí puestos, bueno, pues estos son las páginas donde están marcadas
errores ortográficos y gramaticales de este libro. Yo cada vez que me ponía a leer es que me sacaba de mis casillas y me ponía de una mala leche porque no me metía en la lectura, porque yo estaba pensando, me he gastado 45 euros en un libro lleno de errores que no han sido capaces de corregir. No errores de traducción, ojo, errores gramaticales y errores ortográficos. Era un error tras otro y yo me estaba poniendo malita. Entonces, yo creo que quizás no disfruté tanto de la lectura por culpa de la edición. Me parece una estafa. Tú no puedes vender esto diciendo que es la mejor traducción con estos errores. Y no solo eso, sino que además, en un momento determinado, estuvimos comparando, otra compañera de la lectura conjunta, un párrafo con la traducción original y la traducción que tiene, y es que tiene errores de traducción. Y no solo eso, es que hay un párrafo repetido en una página. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿cómo puedes venderte un libro de 45 euros diciendo que es la mejor traducción que existe cuando tiene errores de traducción, errores gramaticales, errores ortográficos y un párrafo repetido? Yo estaba indignada. Yo no me hubiera quejado en la reseña de todo esto, voy a dejarlo por aquí porque pesa un poco, si no fuera porque un compañero de la lectura, Sergio, comentó en Twitter estos errores gramaticales. Y la editorial o la persona que se esconde anónimamente detrás de la cuenta de Twitter solo decía que era nuestra versión de esto. Al final esa persona se enfadó, a mi compañero y a mí nos acabó bloqueando en Twitter y zanjó el asunto de muy malas formas. De hecho, os voy a dejar fotos por la pantalla para que veáis la conversación, porque está en Twitter, la puede ver todo el mundo. Vamos a ver, si te estoy corrigiendo el libro gratis, te estoy diciendo cuáles son los errores, dónde están, lo menos que puedes hacer es reconocer que has publicado una edición nefasta de un libro carísimo. Retírala de las librerías, corrígela y con humildad discúlpate. Todos somos humanos y nos equivocamos, no pasa nada, y cuando lo hacemos hay que saber pedir perdón. Lo que no hay que hacer es ser un soberbio y decir que tu edición es la mejor cuando tienes todos estos errores. Todo esto que hay aquí, es que hay unos pocos, ¿eh? Todo esto, es que está lleno. Esto no son las tandas de lectura, son los errores que están aquí todos apuntados. Tú lo que no puedes hacer es negar algo que es obvio y bloquear a 2 cuentas de Twitter, 2 lectores que se han gastado la pasta con mucho esfuerzo, que estamos hablando de 45 euros, que no estamos hablando de un libro de 5 euros, que no es una ganga, y que nos bloquees porque no te gusta leer que tu libro está plagadito de ratas. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Raquel. Yo creo que es así. Es un editor, tiene que estar abierto, no solamente abierto, sino además agradecido a que sus lectores le señalen defectos en la edición. Agradecido debe estar, porque además, como bien ha dicho Raquel, alguien está haciendo el trabajo gratis para ellos. Y no pueden reaccionar de esa manera, como reaccionó el señor Sureda. De todas las formas, a ver, hay más casos. Hay más casos y yo voy a comentar uno que me ocurrió a mí con este libro, de la editorial Trotalibros. Yo le compré esta novela de Thomas Wolfe, que es un autor que me encanta, esta traducción al español, al editor en una feria de libro en Madrid. Me parece que fue en el año 2000, no me acuerdo ahora si fue 2021 o 2022. Posiblemente el 2022. Estuvimos hablando un rato, amigablemente, y bueno, pues me llevo el libro a casa y me pongo a leer el libro, como suelo hacer yo estas lecturas, que es que hago lecturas bilingües. O sea, me pongo la edición en inglés, la traducción al lado, leo fundamentalmente en inglés, o si es en francés, como El Conde de Montecristo, en francés, y voy leyendo en paralelo la traducción. Bueno, más que leyendo la traducción en paralelo, consultándola, ¿no? O sea, hago la lectura fundamental en la lengua original y en algún pasaje, vamos a ver qué tal tradujo esto el traductor al español. Entonces de pronto descubro que hay aquí, pues me están faltando pasajes, me están faltando incluso hasta capítulos. Entonces me doy cuenta que lo que ocurre es que, o sea, que no está correspondiendo el texto en español con la edición en inglés que yo estaba utilizando, que es la edición de Scribner, la editorial que publicó por primera vez la novela de Thomas Wolfe y que la sigue publicando al día de hoy. Scribner. Bueno, entonces me pongo a hacer un trabajo meticuloso de comparación para identificar cuáles son los pasajes problemáticos.
Bueno, pues suman 50 páginas. Es decir, que en definitiva, a esta edición le faltan 50 páginas. Yo todo esto lo publiqué, lo hice público, en mi cuenta de Instagram. El editor lo vio, porque me consta que lo vio, pero no se puso en contacto conmigo para enterarse, que es lo que yo creo que tiene que hacer un editor profesional. Entonces, más adelante, pasado el tiempo, fui yo el que me puse en contacto con él y le expliqué que yo había investigado el tema a fondo y podía explicarle por qué a su edición le faltaba 50 páginas. Se lo expliqué yo. Lo investigué yo porque si algo tengo yo es una buena biblioteca de Thomas Wolfe, no solamente de sus obras, sino de su correspondencia, de ensayos sobre su obra y biografías de Thomas Wolfe. Entonces me costó trabajo, pero al final lo descubrí. Esto es un trabajo que tiene que hacer el editor. O sea, un editor profesional no puede coger y decidir que va a publicar una novela, por ejemplo, en este caso, El ángel que nos mira, que Trotalibros tradujo como La mirada del ángel. El título original en inglés es Look Homeward Angel. No puede coger y la primera edición de bolsillo barata que encuentra, decir, ala, pues esta, en inglés, esta es la que voy a traducir sin antes haber hecho una investigación previa. En ese sentido no es el mismo fallo de Navona. O sea, Navona no es el fallo de Navona. El fallo de Navona es que elige bien el texto de base, pero luego no hace bien otras cosas como explicar Raquel, y tiene muchos errores. El fallo de Trotalibros no ha sido ese, ha sido más bien no preocuparse por elegir una buena edición de base, porque debe ser que para algunos editores esa parte les aburre. O sea, todo esto de que una novela pueda tener una historia textual compleja, una historia editorial compleja y haya que cribar cuáles son las ediciones que conviene utilizar para una traducción, seguramente todo esto les aburre. Porque más que editores son publicadores. En inglés existe la palabra publisher en lugar de editor. Un editor hace este trabajo de investigación. O a lo mejor lo delegan el traductor. O como cátedra. Las obras de cátedra suelen traer un editor. O sea, aparte de la editorial misma, aparte del equipo editorial mismo, aparte del director de la editorial cátedra, hay un editor, una persona que profesionalmente edita y resuelve cuestiones editoriales, entre ellas elegir el texto de base de la obra que se va a publicar, y eso es un editor. Y puede ser que coincida con el traductor, y puede que la editorial delegue ese trabajo en el traductor, pero tiene la última responsabilidad ante el lector. Entonces, yo no es por denigrar o hacerle un daño a una editorial, sobre todo una editorial joven como Trotalibros, muy meritoria porque recupera obras que de otra forma no tendríamos acceso a ellas. O sea, yo creo que hay que ser justo. Yo tengo la última cosa que compré de Trotalibros, tengo creo que 4 libros de esa editorial, es esta novela del escritor norteamericano Alston Anderson, que la tradujeron como Galán, y es una estupenda traducción de la novela. No he tenido tiempo todavía de contrastarla con el texto en inglés original en todos sus aspectos. He revisado algunos pasajes y puedo certificar que está muy bien traducida. Ahora, no descarto que luego me ponga a ver y le falten 4 capítulos, porque, en fin. Entonces, o sea, ya digo, no es por hacerle un daño a una editorial, sobre todo una editorial joven con iniciativa, pero sí es para señalar la falta de responsabilidad de algunos editores. Un editor tiene que ser profesional, un editor tiene que saber reconocer errores, como dice Raquel, tiene que saber dar las gracias a quien se los señala y no convertirlo en su enemigo, como ha hecho el editor de Trotalibros conmigo. Ahora soy su enemigo, el que le ha hecho desaires. No, más bien estar agradecido por eso. Y sobre todo no debe ocultarle la verdad a sus lectores. Que yo sepa, Trotalibros en ningún momento ha informado a sus lectores de esto que sabe, porque ha sabido a través mío, a través de mí. No ha hecho una publicación, o sea, no lo ha publicado en la página web,
No, ni siquiera, a mí no me hubiese importado que utilizara la información que yo le di, que explicara, no, yo lo que ocurre es que hice una traducción sin saber qué edición en inglés estaba usando, resulta que cogí esta del mesón de una librería y dije, con esta y tal, pues me equivoqué, pero bueno, pues a lo mejor a algún lector le interesa leer una versión reducida, si se quiere. Vamos a llamar reducido a que le falten 50 páginas. Pero que sea el lector el que decida. Pero tú tienes que informarle, eso es un deber. ¿Que eso implica que vas a tener pérdidas? Oye, chico, pues todos los adultos somos responsables de nuestros errores. Un error lo puede cometer cualquiera, pero la responsabilidad de tu error no la tienen que pagar lectores engañados, a los que no les has contado la verdad. Ahora esta novela la ha retirado, el editor la ha retirado de la página web. Bueno, no la ha retirado de la página web, corrijo. Está agotada. Pero bueno, pero no se ve que, vistos estos problemas, ha decidido que no va a seguir publicándola. Bueno, yo creo que eso tendría que haberlo hecho antes. O sea, antes tendría que o haber retirado los ejemplares en circulación o haber advertido a los lectores. Y yo creo que eso es honesto. Y tú puedes ser, a diferencia de Pere Sureda, que era un borde y un tío que se dedicaba a insultar a los que le señalaban los errores, el editor de Trotalibros es simpatiquísimo y es un encanto, pero tanto los editores encantadores como los editores no encantadores, pues pueden cometer este tipo de errores. Y yo creo que a ver, yo en este canal yo no tengo ningún tipo de patrocinio. O sea, ninguno. O sea, es que por no sacar nada de este canal, es que yo ni siquiera lo tengo monetizado. O sea, ni siquiera YouTube me paga por esto. Y las editoriales no me dan libros no me mandan libros para que los reseñe. Esto que llaman colaboraciones. Ninguna, nunca, jamás. Así que no tengo ningún interés. Básicamente mi interés es que yo creo que los lectores estamos en cierta forma desprotegidos. Porque tenemos reseñadores que lo que hacen es adular a los editores, repetir lo que el editor le dice, la traducción definitiva, la edición definitiva, la primera edición. ¿Por qué? Porque son perezosos, porque no tienen criterio propio y porque además les interesa estar a bien con los editores. Es un hoy por ti, mañana por mí. A lo mejor mañana este editor va a publicar mi novela, pensará algún cronista literario, ¿no? Yo no tengo ningún interés de ese tipo, pero sí tengo interés en la verdad y en que se descubra. Y hay otros niveles, otros canales, bueno, no muchos, pero hay algún otro canal que hace esto también, como el de el amigo Juanmi, que os voy a dejar el enlace a su último vídeo sobre traducciones del ruso, que yo creo que vale la pena que lo miréis. En concreto, sobre una obra de Dostoyevsky titulada Los demonios. Ese tipo de trabajo honesto, de descubrir los fallos, y nos podemos equivocar, pero por lo menos intentamos, con buena fe, descubrir la verdad, para compartirla con otros lectores y crear conciencia. Y bueno, yo creo que dicho esto, voy a volver a nuestro tema principal de hoy, que es la edición de Navona, del Conde de Montecristo. Esta es la que publicó Navona después de aquella crisis con la edición del año 2017, que se corrió la voz de que estaba llena de errores. Y la cuestión ahora es que yo me planteo es, bueno, son varias cuestiones, porque yo en 2017 estaba en otra cosa, no estaba pendiente del Conde de Montecristo. Vi el vídeo de Raquel, compré esta edición hace una semana o un par de semanas, y entonces ahora yo me pregunto, ahora con esta edición que se publicó en el año 2025, me hago estas preguntas. ¿Se han subsanado esas vergonzosas erratas y errores que señaló Raquel y otros lectores? El libro lector no era, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ¿se han subsanado esas erratas? Segunda pregunta, la traducción de Navona, que hace José Ramón Monreal, ¿es una traducción descomunal, como dice Rosa Montero? ¿O es tan buena edición en su conjunto, como dice Pérez Reverte? Y hablando de fajitas, ¿hay alguien en esta editorial que se haya dado cuenta que la fotografía que ha puesto no es de Alejandro Domás, padre, el autor de la novela, sino de su hijo, autor de Las amas de las camelias? Bueno, y finalmente voy a incidir en un tema que ya he tratado,
que es tan importante que la edición de Navona se base en el texto francés de Claude Chop? Y la respuesta a estas 4 preguntas es no. A todas estas preguntas la respuesta es no. Y vamos a empezar por ver la fajita de esta última edición, pero por la parte de atrás, por la contracubierta. Edmond Dantes es un joven marinero honrado y cándido que lleva una existencia tranquila. Su mejor amigo Ferdinand, deseoso de conquistar a su prometida, le traiciona. Edmond vive una larga pesadilla de 13 años y no sé qué, la brillante traducción de José Ramón Monreal. Lo de Edmondo Dantes, descrito como joven marinero honrado y cándido, sobre todo y cándido, a mí me parece una burda simplificación psicológica del personaje. Hay un chico cándido, que un poco ratifica el cliché, ¿no? Chico cándido engañado por su mejor amigo, que no era su mejor amigo, y ni se llamaba Ferdinand, ponen Ferdinand. Se trata de Fernand, que es como está en el texto francés y como incluso traduce la propia Navona, Fernand, que es el primo de Mercedes, la protagonista. Entonces, ni se llama Ferdinand, ni era el mejor amigo de Edmundo Dantes. Y finalmente, Dantes no estuvo 14 años en prisión, 13 años en prisión, sino 14 años. Que no es que sea muy importante, no es que eso te vaya a cambiar la lectura de la novela, pero oye, que es que revela el descuido y la chapuza. Y después de que hubo tantos errores con el año 2017, coño, corrígelos en esta edición renovada. Pero a mí me interesa más bien ir a la traducción en sí. Entonces yo, como es habitual, pues sabéis, los que seguís este canal, pues cojo varios pasajes y comparo con el texto original y comparo con otras traducciones. Y en este caso, el pasaje de entrada que he elegido, o sea, el primer pasaje que he elegido para la grabación es el arranque mismo de la novela, que os lo voy a presentar, fijaos bien, os lo voy a presentar en las 2 ediciones francesas. Primero, la de Gilbert Sigaud, que aquí la veis, donde he destacado, he puesto en negritas, como suelo hacer, he puesto en negritas palabras o expresiones que me va a interesar examinar en las traducciones. Son como banderas, como marcadores, que me van a servir para monitorizar las traducciones. Pero además aquí he puesto en sombreados azules, he puesto en dónde cambia este texto de Sigaud del año 1981, en dónde va a cambiarlo el texto de Chop del año 1993 en el que se basa la de Navona. Y lo vamos a ver enseguida aquí. Fijaos, donde antes era el 24 de febrero de 1815, aquí es el 28 de febrero de 1815. Bueno, Notre Dame de la Garde, simplemente es que aquí se incluyen guiones en el nombre completo de la localidad y en la otra no, pues eso es una cosa ortotipográfica irrelevante. Y la otra cosa es que se revisan los nombres, la topografía, ¿no? Los nombres como el Cabo Moriou, la Ile de Rieu, etc. La ortografía de esos nombres se revisa en esta edición de Buchan. Bueno, simplemente para que nos vayamos haciendo una idea de a ver si son tan importantes los cambios que se introducen en la edición crítica francesa en la que se basa Navona. Entonces, este pasaje, además, en la edición crítica francesa, que ya no sé dónde la he dejado, sí, la tengo aquí, perdón, esta. Viene, como he dicho antes, viene con muchas notas. En este caso, en el caso de este pasaje, viene con 2 notas. Una nota que aquí se indica con la palabra texte. Todas las notas en esta edición en las cuales se comenta el cambio que se ha hecho con respecto a la edición anterior de Gilbert Sigaud, se indican con la palabra texte. Bueno, de eso no hay nada en la edición de Navona, o sea, no traduce ninguna de esas notas. Pero aquí hay una segunda nota que se refiere a lo que os he dicho, que la toponimia bueno, he dicho topografía, es toponimia más bien. La toponimia en el texto estándar, o sea, el texto que se publicó originalmente y que luego se publicó en forma de libro, bueno, es muy maltratada, porque los nombres están todos mal. Los nombres, la toponimia está toda mal, y entonces se la corrige. Bueno, sin más. Bueno, vamos a leerlo os voy a presentar la traducción de Navona, pero además leída. ¿Por qué? Porque
Aquí hay un tema que yo he comentado con mi amigo Pelayo Villanueva, de su canal Pelayo Villanueva, que conoceréis, que es sobre el tema de los audiolibros. Porque el tema de los audiolibros es uno de esos temas polémicos entre nosotros los lectores, que algunos dicen que eso no es leer, que algunos dicen que eso no vale, que, en fin, que leer es leer un texto. Yo, sin embargo, sí que defiendo el audiolibro, pero a lo mejor no para ir leyéndolo en el coche mientras vas al trabajo, no, sino de una manera distinta. Yo suelo utilizar audiolibros en inglés para cuando hago lecturas en inglés porque me gusta más escucharlo en inglés bien pronunciado por una buena voz, de un actor profesional, de un narrador profesional. Y procuro elegir que sea una voz de mi agrado. La lectura del texto en inglés con la voz del narrador en inglés normalmente hace que la experiencia sea muy rica, dependiendo de la novela. Yo lo hice con El retrato del artista adolescente de James Joyce y me encantó. Con la voz del actor Colin Farrell, que hizo una lectura fantástica. Entonces aquí simplemente pues a alguien se le puede ocurrir leer el texto en español, por ejemplo en este caso de Navona, leerlo acompañado de la narración en la voz, muy buena voz, del actor y narrador Íñigo, es un apellido compuesto, Íñigo Álvarez de algo. Este es el actor. Entonces vamos a escuchar a Íñigo narrar este primer pasaje con que vamos a evaluar la traducción de José Ramón Monreal para Navona. 1. Marsella. La llegada. El 28 de febrero de 1815, el vigía de Notre-Dame de la Garde señaló la presencia del velero de 3 palos El Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como de costumbre, un práctico partió al punto del puerto, costeó el castillo de If y fue a abordar el navío entre el cabo Morjou y la isla de Riou. Y como de costumbre, la explanada del fuerte Saint-Jean se había llenado de curiosos, porque en Marsella la llegada de un navío supone siempre un gran acontecimiento, sobre todo cuando el navío ha sido construido, aparejado y estibado, como el Faraón, en los astilleros de la antigua Focea, y pertenece a un naviero de la ciudad. Entretanto, el velero avanzaba. Había superado felizmente el estrecho que alguna sacudida volcánica abriera entre las islas de Calsegagne y de Jars, había doblado Pommegué y seguía avanzando bajo sus 3 gavias, el gran foque y la vela cangreja, pero tan lentamente y con un aspecto tan triste, que los curiosos, con la instintiva premonición de la desgracia, se preguntaban qué accidente podía haber ocurrido a bordo. No obstante, los expertos en navegación reconocían que, si se había producido un accidente, este no podía referirse al buque en sí, puesto que avanzaba en las condiciones de un barco perfectamente gobernado. Su ancla estaba fondeada, los obenques del bauprés desenganchados, y cerca del piloto, que se aprestaba a dirigir el Faraón por la estrecha bocana del puerto de Marsella, había un hombre joven de rápido ademán y de enérgica mirada, que vigilaba cada movimiento del navío y repetía cada orden del piloto. Bueno, y ahora vamos a entrar ya a destripar esa primera traducción y os presento aquí mi análisis. Yo he dejado aquí destacado en negritas esas palabras que señalé en el texto en francés. Cuando las que veis en negritas, pues yo creo que no tengo nada que comentar a la traducción de José Ramón Monreal. Me parece que está bien. Lo que no está tan bien lo he puesto en rojo. No es que haya tantas cosas, pero sí hay alguna omisión y hay algún uso poco sistemático de equivalentes francés-español. Y eso lo voy a explicar, simplemente lo he grabado para que vosotros podáis seguir mejor el análisis, escuchando. Ya en la primera línea, con el cambio de la fecha de llegada del Faraón del 24 al 28 de febrero, se advierte que esta traducción recoge las variantes de la edición crítica francesa de Shop de 1993. Sin embargo, a diferencia de esta, la de Navona no incluye ninguna nota explicativa del cambio en este pasaje. Comparada con el original en francés, la traducción es relativamente fiel, al menos en este pasaje. El vocabulario náutico está bien resuelto,
quizás porque copia el de la traducción de Pólux Núñez y José Olguera para Anaya de 1990. Pero hay, sin embargo, algunos fallos. La frase «aussitôt, comme d'habitude encore» es reducida a un simple «y como de costumbre», en lugar de traducir fielmente «enseguida» y también «como de costumbre». Con ello se sustrae al lector la información de que enseguida, aussitôt, se había reunido una multitud. Pero quizás el principal problema de la traducción es el tratamiento no sistemático de una misma palabra a lo largo del texto. Por ejemplo, en un absurdo intento de evitar repetir palabras, los vocablos navire y bâtiment se traducen aleatoriamente como velero, navío, buque y barco, mientras que pilote es indistintamente práctico y piloto. Además, ya en este primer pasaje se nota que Monreal busca elevar el lenguaje original folletinesco de Dumas y Maquet. Por ejemplo, al inicio el vigía avista el buque, acción que en el original se indica con una sola palabra, signaler, pasado de signaler. Pero Monreal lo traduce con una perífrasis. El vigía señaló la presencia del buque. Hacia el final se traduce la frase au geste rapide et à l'œil actif, como de rápido ademán y de enérgica mirada. También se deja sin traducir pharaón, seguramente buscando un aire de exotismo ausente para el lector. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a comparar esta traducción con yo creo que su principal rival es la de Pólux Núñez y José Olguera para Alianza, que ya comenté que se publicó primero en la editorial Anaya en el año 1990. Entonces aquí veis el mismo pasaje. En realidad apenas hay rojos. Lo que está sombreado en azul son los cambios que dependen de la edición francesa que se use. Aquí, por ejemplo, 24 de febrero de 1815, la toponimia como estaba en el original, son cosas menores. Y lo que está en rojo realmente tampoco es muy importante. Y lo explico también ahora en este análisis que he grabado previamente. Escuchadlo. Ya en el inicio, la frase anunció la llegada del buque de 3 palos, el Faraón, es por sencillez y naturalidad una opción más fiel al original, señala le trois mâts le Faraón, que la de Navona. No hay en esta de Anaya y Alianza indicios de querer elevar el tono literario de la narración para hacerla menos de folletín, salvo quizás en la expresión un jeune homme au geste rapide et à l'œil actif, que en esta traducción se convierte, de manera muy literaria, en un joven de rápido ademán y ojos vivos, en lugar de emplear una frase más acorde con el original, como un joven de gestos rápidos y ojos o mirada activa. La traducción del vocabulario marino, verificada con mi diccionario náutico, es impecable y seguramente fue el modelo que copiaron las traducciones posteriores de Acal y de Navona. A diferencia de lo que vimos en la traducción de José Ramón Monreal para Navona, en este caso se traducen de manera consistente palabras como pilote, bâtiment y navire a lo largo del pasaje. También se acierta en la compleja frase aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du Fort Saint-Jean s'était couverte de courrier, que resuelve mejor que las otras traducciones con la frase como de costumbre. También la azotea del fuerte Saint-Jean se llenó enseguida de curiosos. Sin embargo, la traducción presenta dos fallos menores. En primer lugar, desplaza la ubicación de aussitôt, que significa enseguida, lo cual es gramaticalmente correcto, pero reduce el impacto que tiene colocarlo al inicio de la frase. Y en segundo lugar, al traducir s'était couvert de courrier, como se llenó de curiosos, en lugar de se había llenado de curiosos, induce al lector a pensar que el narrador habla en tiempo real. Llama la atención que a la hora de traducir el verbo avancer, insista en usar llegar, que corresponde a arriver en francés. Para tener una tercera, digamos, opinión, una tercera versión traductológica, tenemos la de Acal, de Pilar Ortega Ruiz, que también la he examinado. Y de nuevo aquí he marcado en rojo cosas que yo creo que son mejorables en la traducción.
Y de nuevo aquí he grabado mis comentarios, escuchadlos. Esta traducción parece seguir la edición francesa de Gilbert Signot de 1981. En mi opinión, al menos en este pasaje, es la peor de las 3 examinadas, pues combina los fallos de las 2 anteriores. Por una parte, como en la traducción de Navona, peca de traducir de manera sistemática determinadas palabras, como navire, bâtiment y pilote, y por otra, como en la traducción de Alianza, incurre en la anomalía de traducir el verbo avancer de manera variopinta como ir acercándose, navegar y aproximarse. Añade además fallos propios. Es el caso de la traducción infiel de aussitôt comme d'habitude encore, que traduce como enseguida como aún es costumbre, y la de c'est toujours une grande affaire, que traduce como sigue siendo un gran acontecimiento. Esta última traducción no solo es infiel al texto original, sino que sugiere al lector que el narrador es un contemporáneo suyo. Y cuando ya tenía listo el guión para este vídeo, algunos seguidores en las redes sociales, no solo en YouTube, sino también en Twitter, me insistieron en que diera mi opinión sobre la de Penguin. Entonces la revisé sin tanta profundidad o dedicarles tanto tiempo como a las otras que os he mostrado, pero aquí la tenéis para quien esté interesado en esta opción, esta versión. Si os digo que el traductor que pone la editorial Penguin es E.V. Y yo he estado tratando de investigar quién es. Hay un vídeo por ahí de YouTube donde dicen que es un tal Eudaldo, no sé qué. Yo no he encontrado ninguna base a eso. Yo lo único que he podido encontrar es que la editorial Vergara, que es una editorial ya desaparecida, en el año 62 publicó El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros en un volumen, los publicó juntos en un solo volumen, y puso traducción E.V. Y queda por tanto la duda de si eso son las iniciales de un nombre propio de persona o son las iniciales de editorial Vergara. Y eso no he podido establecerlo. Lo que sí he podido establecer es que el texto de Penguin, y que creo que además también lo publicó Círculo de Lectores y alguna otra editorial, es el mismo de editorial Vergara del año 62. Y es una traducción que me pasa lo mismo que comenté con la de Carmen Martín Gaite, de Orgullo y Prejuicio, no, de Cumbres Borrascosas, en el vídeo de Cumbres Borrascosas, que dije que era una traducción tan parafrástica, o sea, tan reescrita, que es imposible compararla con las otras, o sea, ocupa una categoría propia. Es una traducción que si no estás muy pendiente de los detalles, si no estás viendo el texto original en francés, puedes pensar que es una traducción que se lee muy bien, oye, qué gusto leer esto, qué buen castellano. Y entonces hay alguna gente que critica el trabajo que hago yo de análisis de traducciones porque no sé qué, porque no tengo el doctorado en traductología o por alguna idiotez, pero que son el tipo de gente que luego te lee una traducción como esta y dice que es maravillosa, que es fantástica y que es la definitiva simplemente porque fluye. Bueno, sí, fluye, chico, pero no se parece mucho al texto original en francés. Entonces, bueno, simplemente quiero llamaros la atención sobre eso. Hay bastante reescritura y se aparta bastante del original. Si con todo y eso os gusta, vale, porque además estamos hablando de una novela que, como diré más adelante, el propio Umberto Eco decía que estaba horriblemente mal escrita. Entonces, bueno, pues que a lo mejor el traductor hasta mejora la escritura, pero seamos conscientes de que estamos leyendo El Conde de Montecristo más del traductor que del autor. Eso con respecto a la de Penguin. Entonces, hay además otra cosa, que normalmente yo me resisto a evaluar las traducciones con el pasaje de arranque de la obra, de la novela, porque es donde se esmeran los traductores. Pero mi amigo Luismi, El Estante de los Libros, mi amigo Luismi, que es de Colombia, colombiano, en alguna conversación que hemos tenido me ha dicho que a él le parece importante que también mire la traducción del arranque de la primera página de las novelas. Él tiene sus motivos, no sé, piensa que normalmente el arranque de la novela es algo que le va a sonar familiar a muchos lectores y que les va a resultar más fácil seguir el análisis de la traducción o un pasaje que les es familiar. Bueno, pues es un buen motivo. Entonces, pero aquí en el caso de Navona,
Yo me he cuidado mucho de quedarme solamente con el pasaje inicial. Y entonces, según estaba leyendo esta versión, capítulo 1, capítulo 2 y tal, vi cosas que me sacaban de la lectura, que me chirriaban. Por ejemplo, os voy a mostrar aquí una cosa, un par de detalles. Hay en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se hacen referencia al mismo hecho, que es que Edmundo Dantes había rechazado educadamente la invitación que le había hecho el armador, el naviero, como se quiera traducir, el señor Morrel. Le había invitado a cenar cuando finalmente Edmundo Dantes, a bordo del Faraón, llega al puerto de Marsella. Bueno, pues el armador le invita a cenar y Edmundo rechaza la invitación porque quiere ir primero a visitar a su padre. En ese capítulo 1 se utiliza en francés la palabra dîner. Podemos traducirla como cenar o podemos traducirla como comer. Yo creo que en Latinoamérica se usa mucho la palabra comer para lo que en España decimos cenar, mientras que en España comer es la comida del mediodía. Pero bueno, en todo caso, tienes que ser consistente. Y entonces, cuando vamos al capítulo 2, se vuelve sobre ese episodio cuando el personaje Caderousse, que es el vecino malvado del padre de Edmundo Dantes, le dice, lo de rechazar una invitación a cenar no es muy buena idea, ¿no? Entonces se vuelve a utilizar la palabra dîner. Bueno, luego hay un pequeño detalle que viene junto con que no tiene que ver con la palabra dîner, sino con otra expresión que también me ha llamado la atención en la traducción de Navona, que es que aquí la veis marcada en negritas, que es tanto mejor, complacer a todos los viejos amigos, y ellos sé quelqu'un là-bas, y yo sé de alguno, de alguna, de alguien, bueno, de alguna no, de alguno o de alguien, que y se refiere a Mercedes. Entonces, ¿qué pasa? Que en la traducción de Navona, vamos a ver, en la traducción de Navona lo primero es que no son sistemáticos con el traductor, no es sistemático con la traducción de dîner. En el capítulo 1 usa comer, en el capítulo 2 usa, bueno, primero una perífrasis, que es invitación, pero luego habla de cenar. ¿Te había invitado a cenar? Bueno, pues ese es un detalle menor, no es una cosa que te va a alterar tu comprensión de la novela, pero te puedes sacar de la lectura si eres un lector meticuloso. Y no todos somos lectores meticulosos, hay lectores que esto le pasan por encima. Pero luego en la otra frase me llamó la atención eso de que se tradujera: eso gustará a todos tus antiguos amigos y conozco a alguno que vive allá. Me chirreó lo de alguno porque yo ya sabía que se estaba refiriendo a Mercedes. Claro, no va a poner alguna porque en el original dice quelqu'un, es un genérico, pero tendría que haber traducido, como luego vamos a ver ahora en la traducción de Alianza, que traduce Polus Ernúñez y José Olguera, traducen alguien. Pero además de eso son consistentes en la traducción de Alianza, son consistentes con la palabra cenar. Es cenar en el primer capítulo y es cenar en el segundo capítulo. Es en general esta traducción una traducción muy buena y muy fiel al texto original, cosa que no me sorprende, porque yo ya en su día había evaluado la traducción que hizo Polus Ernúñez de los viajes de Gulliver y es de 10, o sea, es muy buena. Bueno, pero hay otro pasaje que a mí me interesa más traer, que es uno al que se refirió Raquel, en la pecera de Raquel. Y fue un pasaje que le indicó el otro lector que intervino en esta polémica, que ahora ya me acuerdo porque lo estoy leyendo, el libro Pensador, que está en Twitter y también está en Instagram, y nos seguimos allí mutuamente en ambas redes. Cuando el editor de Navona, el Pera Sureda, le dice: esa es tu interpretación. ¿Cómo que mi interpretación? Si es que mira esto. Y se lo dice también Raquel. Y le dice: pero mira esto. O sea, en el capítulo 6, que vamos a ver enseguida, el traductor utiliza el género masculino para referirse a un personaje femenino que es la joven René. Le dice: estáis disculpado, René. Pero coño, pero si es mujer, ¿cómo que estás disculpado? ¿Cómo que mi interpretación?
Es que lo vamos a ver en el texto en francés. O sea, entonces, bueno, fue cuando el Pereda les bloqueó a ambos y tal. Entonces vamos a ver ese texto en francés, capítulo 6. El capítulo 6 es la cena en la cual, en un palacete donde se va, bueno, en fin, es el anuncio de los esponsales o de las bodas o lo que sea, entre René y el señor Monsieur de Villefort, un joven llamado Monsieur de Villefort. Entonces, aquí vemos, en este pasaje hay una cosita que he aprovechado este pasaje, no solamente para ver lo del uso del género masculino aplicado a la pobre René, sino además hay un detalle que he puesto destacado en azul, como en los casos anteriores, de un pequeño sintagma que cambia entre la versión francesa de Gilbert Sigaud y la versión francesa de Claude Chop, y es 43 años. Aquí estamos viendo el texto de Claude Chop, que es la edición crítica que vengo reiteradamente comentando, ¿vale? Que es la que utiliza Navona. Entonces pone que la edad de la marquesa es 43 años, mientras que en la edición que se publicó originalmente son 50 años. O sea, corrige el editor, Claude Chop, corrige la edad. Pero luego vamos a ver lo del género femenino, y lo vamos a ver en la siguiente página, que es donde dice René le pide disculpas a su madre porque ha acaparado la atención de Monsieur de Villefort, y Monsieur de Villefort no estaba pendiente de una pregunta que le ha hecho la marquesa, que es entonces cuando la joven René le dice «Je vous demande pardon, ma mère», dice una bella persona, una bella joven de cabellos rubios. Y luego viene, también destacado en negritas, lo que le dice la marquesa. On vous pardonne, René. Que en realidad, traducido literalmente, ni siquiera tiene por qué tener género, porque esto debería traducirse se te perdona, René. O, si se quiere ser más formal, se os perdona, René. Pero bueno, que Navona dice... como dice, lo he dicho antes, estás perdonado, René, traduce Navona. Y luego finalmente hay otro ajuste que está aquí al final del pasaje, que es donde la marquesa le dice al joven, a Monsieur de Villefort, le dice que los bonapartistas no tenían ni vuestra convicción, ni vuestro entusiasmo, ni vuestra entrega. Eso cambia con respecto a la otra edición francesa, donde en lugar de vuestra convicción, vuestro entusiasmo, es nuestra convicción, nuestro entusiasmo. Que es como está en el original que se publicó en la revista Le Journal de Débat. Lo que ocurre es que en esta edición crítica ese cambio no se explica, o sea, no hay nota. Entonces no sé dónde se lo ha sacado el editor, porque a mí me parece que tiene mucho más sentido como está en el original. Cuando la marquesa le dice, los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, o sea, se pone se incluye, utilizando el plural de primera persona del verbo, o sea, no tenían nuestra convicción, nuestra. Entonces, eso es otra cosa a destacar. Entonces, vamos a ver, en la traducción de José Ramón Monreal, en este pasaje, ya digo que utilizan lo de los 43 años, pero hay otros errores que he destacado en rojo, hay una omisión, hay un añadido, hay otra omisión, pero además, sobre todo, está lo de estás disculpado, que como podemos ver, fue el error que señalaron Raquel y el libro Pensador en 2021, y que en la edición de 2025 siguen sin corregir. O sea, es que hay que tener narices, y es un error grande, es un error de bulto. Y luego la otra cosa que quería destacar aquí, pues es que eso de que traducen ni vuestra convicción ni vuestro entusiasmo, conforme a la edición francesa de 1993, pero por supuesto sin nota. O sea, ni siquiera hay una nota con respecto a lo de la edad de la marquesa. Nada, no hay ninguna nota en la edición de Navona. Y eso os puedo comentar. Vamos a ver ahora la traducción que hace Paul Husser Núñez y José Olguera, que es la de Alianza, la traducción que hacen para ese mismo pasaje.
Bueno, pues no tengo nada que decir, es una traducción perfecta, o sea, no tengo ninguna pega que hacer aquí, ninguna, absolutamente ninguna. Traduce 50 años la edad de la marquesa, que es como está en el original, y traduce al final, bueno, traduce perdonada René, perfecto, y luego también dice que luego se repite perdonada en ese mismo párrafo, y finalmente los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestra entrega. Entonces yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Con toda esta laraca que montó en su día el editor de Navona, y que supongo que seguirán igual, con que la nuestra es la única traducción basada en la edición completa, no mutilada, no sé qué, toda esa morralla. Entonces yo aquí quería hacer una reflexión. Y de hecho una pregunta os quiero hacer. ¿Qué es más importante para vosotros? Que tener una edición en español como la de Navona, donde se corrige la edad de la marquesa, que no es 50 años como en el original, sino 47, 3 años menos, porque la congruencia con el capítulo 23 y en el 48, y entonces no sé qué y tal. Eso, que se corrijan 3 años de la edad de la marquesa, y que se ponga vuestra convicción, vuestro entusiasmo, en lugar de nuestra convicción, nuestro entusiasmo, que por cierto tiene más sentido. ¿Qué es más importante para vosotros? ¿Esas dos correcciones o que se traduzca de una manera zafia y burda el género cuando se están refiriendo a un personaje femenino y se le diga perdonado René? Es una pregunta en cierta forma retórica, porque para mí tiene mucha más es mucho más grave esto último. Y de hecho las correcciones me parecen una chorrada de la edición francesa de Claude Chop. Y bueno, y pasando rápidamente a la traducción de Acal, por aquellos que estáis interesados, aquí está de nuevo destacado en rojo los fallos que yo veo en este pasaje, que son unos cuantos, pero por lo menos en lo que se refiere a perdonada René, traducen además muy bien, se le perdona a René, o sea, de manera impersonal. O un vous pardon, creo que decía el original. Bueno, y eso sin más. Y voy a terminar con un pasajito, esta parte de traducciones, con un pasaje que no es para evaluar la traducción, sino para evaluar de nuevo el tema, para que nos hagamos una idea de en qué consiste esa edición francesa, crítica, definitiva, insuperable, etcétera, etcétera, de esto, para que veáis que no son cosas en ningún caso muy importantes, hasta el punto de que a veces ni siquiera la propia Navona las tiene en cuenta. Por ejemplo, este es el pasaje, en el capítulo 18. En este pasaje, en la edición francesa, corrigen es una cita a una circunstancia histórica en la que dice: el Papa también necesitaba dinero para derrotar a Luis XII, rey de Francia. Estamos hablando de pasado remoto de la historia de Francia. No sé en qué siglo exactamente. Pero la edición francesa corrige aquí Luis XII, pone Carlos VIII. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí en este pasaje, además pone dos notas, la edición francesa, que aquí yo muestro tachadas, y las muestro tachadas porque la edición de Navona no ha incluido ninguna de las dos. Entonces, en la edición francesa se explica por qué el cambio de Luis XII a Carlos VIII, por cierto, aquí sí que está la fecha, estamos hablando de cosas que ocurrieron en el año 1498, y la edición de Navona decide, no sé, a lo mejor es que se les escapó, pero mantienen el nombre de la edición original, que es Luis XII. Entonces, o sea, con esto os quiero decir que igual podemos pensar que hasta para la propia Navona esos cambios fantásticos de la edición francesa que publicó Lafon en su día, del editor Claude Chop, no son ni tan importantes. O sea, juzgad vosotros, o sea, si os parece que es importantísimo. No estamos hablando de que la edición de Claude Chop recupera capítulos, ni recupera pasajes extensos, ni que es una versión completa y no mutilada. No estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de este tipo de cosas, que lo sepáis. Y nada más. Yo voy a terminar ya este vídeo con una cosa, que abunda más sobre esta idea de las ediciones corregidas. Yo soy un gran defensor de la anecdótica, de reconstruir la edición, una buena, por ejemplo, en el caso que he mencionado antes de los viajes de Gulliver, eso es muy importante, porque hay veces que se publica una novela, una obra en varias ediciones,
pero no todas se ajustan a la intención del autor. Bueno, ese trabajo me parece súper importante. Pero hay veces que no me parece, o sea, no me parece tan importante. A mí no me parece mal que exista la edición de Cloth Shop. Tampoco me parece mal que haya una editorial que decida basar su traducción al español en esa edición de Cloth Shop. O sea, no quiero que se entienda que yo estoy diciendo que la edición de Cloth Shop no vale, porque además tampoco he profundizado tanto en su análisis. Solamente quiero decir que no lo pongas como, o sea, que no te vengas arriba y digas que es la única edición no mutilada, la única edición definitiva y completa, porque estás engañando a la gente. Y además hay otra cosa que yo quiero hacerme eco de un ensayo de Umberto Eco. Os muestro, sale en este volumen que traducción al español, publicado por De Bolsillo, del año 1985. Bueno, no sé si la edición de De Bolsillo es del año 1985, pero el original en italiano se publicó en 1985. Y trae una serie de ensayos sobre distintos aspectos de la literatura. Pero hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, El Conde de Montecristo. Y entonces, aquí hay algunas cosas que Umberto Eco, algunas reflexiones que yo quiero compartir con vosotros de Umberto Eco. Umberto Eco dice que en su momento Einaudi, la famosa editorial italiana, le propuso traducir El Conde de Montecristo al italiano y que de paso aprovechara la traducción para corregir cosas, que es un poco lo que ha hecho lo que hizo la edición francesa. Pero no solamente cosas de ese tipo, no solamente incongruencias, etcétera, sino que además le propuso que corrigiera incluso, en fin, que entrara a saco, que eliminara redundancias, que puliera el estilo, que puliera la narrativa. Y Umberto Eco aceptó. La idea le fascinaba. Tomar una novela cuya estructura narrativa admiraba, pero cuyo estilo le horrorizaba, e intentar restituir dicha estructura en un estilo más rápido o ágil, sin reescribir ni cortar. Bueno, eso tururú, o sea, tú no puedes, es imposible que tú restituyas y corrijas un estilo que te horrorizaba sin reescribir. O sea, esto es una tontería, Umberto Eco. O sea, entonces se puso a trabajar en ello. Y dice, más adelante, dice que desistió al poco tiempo. O sea, después de no sé cuántas páginas o no sé cuántas palabras, desistió. Y entonces hace una serie de reflexiones. Dice que además él se preguntaba, llegó a preguntarse si había que hacer eso. Si la ampulosidad, el desaliño, las redundancias no formaban parte de esa maquinaria narrativa que es El Conde de Montecristo. Porque él insiste, estará muy mal escrito, tendrá fallos narrativos, pero es una maquinaria formidable que durante generaciones nos ha hecho soñar. Y eso es lo que llama la maquinaria novelesca del Conde de Montecristo. Entonces, ¿conseguiría esa maquinaria arrastrarnos cuando incluso por ansiedad saltamos páginas de descripciones y pasajes redundantes para llegar al desenlace? ¿Funcionaría igual? Y entonces dice, los ripios tienen un valor estructural, como las barreras de grafito en los reactores nucleares. Aminoran el ritmo para volver nuestras esperas más lacerantes, ¿no? Dice lancinantes, que no sé lo que es. Hay epopeyas torcidas, que no se orientan a una obra perfecta, sino a un río cenagoso. Que son incongruentes, como una serie de mitos bororo. Bororo parece que es un pueblo indígena de Brasil. Bueno, entonces, finalmente concluye que El Conde de Montecristo es una gran máquina de la mentira que en cierta forma dice la verdad. Y ya para despedir este larguísimo vídeo, he cogido, fijaos lo que he hecho, yo he cogido un pasaje que está, me parece que en el capítulo 112 de los 117 que tiene la novela, y que en la edición de Lafon, la colección Bouquin, que es esta que os estoy enseñando, viene la contracubierta. O sea, que la contracubierta de esta magnífica edición, en lugar de las idioteces que pone Navona en su contracubierta, que si el joven Cándido y el mejor amigo y no sé qué, lo que hacen es que ponen un pasaje maravilloso, que está en el capítulo 112, que lo editan un poquito, para que en lugar de parecer lo que es un diálogo entre Edmundo y Mercedes, se convierta en un monólogo de Edmundo, un monólogo donde repasa su vida. Y me ha gustado tanto que lo he traducido, y además lo voy a leer para vosotros, y con esto voy a terminar el vídeo. Que espero que os haya gustado, que dejéis comentarios, que por favor los comentarios sean constructivos, como suele ser,
Y nada, y os espero para el próximo vídeo, que seguramente será uno que os debo, que es la segunda parte de las obras de Shakespeare. Y más adelante os hablaré de una obra que me encanta, que son las Confesiones de San Agustín. Una autobiografía muy sentida y cuya lectura estoy seguro que os va a encantar. Así que hasta la siguiente, amigos. Muchas gracias. Detrás de mí, invisible, desconocido e irritado, estaba Dios, de quien yo no era más que el mandatario, y que no quiso detener el rayo que yo había lanzado. Oh, conjuro a ese Dios, a cuyos pies me postro cada día desde hace 10 años. Pongo por testigo a ese Dios de que había sacrificado mi vida, y con mi vida los proyectos que a ella iban unidos. Pero, y lo digo con orgullo, Dios me necesitaba, y yo sobreviví. Considerad el pasado, considerad el presente, intentad adivinar el futuro, y ved si no soy el instrumento del Señor. Las más terribles desgracias, los más crueles sufrimientos, el abandono de todos los que me amaban, la persecución de aquellos que no me conocían, he ahí la primera parte de mi vida. Luego, de pronto, tras la cautividad, la soledad y la miseria, llegaron el aire, la libertad, una fortuna tan deslumbrante, tan prestigiosa, tan desmesurada, que a menos que estuviera ciego, tenía que pensar que Dios me la enviaba para un gran designio. Desde aquel momento, aquella fortuna me pareció un sacerdocio, y desde aquel momento no quedó en mí ni un solo pensamiento para esa vida, ni una sola hora de tranquilidad, ni siquiera una. Me sentía empujado como la nube de fuego que cruza el cielo para quemar las ciudades malditas. De bueno, confiado y poco rencoroso como era, me volví vengativo, disimulado, malvado, o más bien impasible como la sorda y ciega fatalidad. Entonces me lancé por la vía que se me abría, crucé el espacio y alcancé el objetivo. Desventurados aquellos a quienes encontré en mi camino.